Bueno, vamos a comenzar entonces con esta lista de reproducción. Vamos a trabajar con ecuaciones exponenciales, ¿sí? La idea va a ser que es una lista de reproducción esta que vamos a trabajar unos cuantos ejemplos, ¿sí? Pero más que nada, ¿por qué? Porque las ecuaciones exponenciales tienen dos o tres recursos algebraicos interesantes como para trabajar y como para ver que en realidad la idea, al igual que como muchas ecuaciones, ¿sí? Se trata de simplificar la cuestión, o sea, llevar la ecuación exponencial a una ecuación que en realidad se resuelve más fácil. Era una ecuación lineal, una ecuación que uno haría despejando, o quizás alguna cuadrática que nos cruzaremos, ¿sí? Por ahí. Así que bueno, básicamente esta lista de reproducción es una lista que va a trabajar métodos de resolución de ecuaciones exponenciales. Nada demasiado sofisticado, ¿sí? Ni demasiado interesante tampoco, simplemente son métodos de resolución que uno puede aprender, puede utilizar para resolver distintas ecuaciones, ¿sí? Vamos a trabajar casos muy variados, pero esto no quiere decir que uno se cruce eventualmente con alguna ecuación exponencial un poco novedosa, en donde alguno de estos métodos no sea suficiente, pero luego de haber visto todos los métodos de esta lista de reproducción, uno podría perfectamente resolver la mayoría de las ecuaciones exponenciales que podría llegar a enfrentar, o por lo menos que tengan una resolución más o menos rápida, más o menos encarable. Bueno, vamos a empezar con el primer caso o el primer ejercicio. Vamos a suponer que tenemos 5 elevado a la 2x menos 1 es igual a 5 elevado a la x menos 3, ¿sí? Primero, antes de arrancar con este ejemplo, ¿sí? Recordemos que una ecuación exponencial, ¿sí? o llamamos a una ecuación exponencial cuando la incógnita de esa ecuación aparece obviamente en el exponente, ¿sí? Si yo tengo, por ejemplo, esta ecuación, a esta ecuación no le vamos a decir exponencial. ¿Por qué? Bueno, porque la incógnita está en la base y no en el exponente. En cambio, si yo tengo 5 elevado a la x igual a 25, a esta ecuación sí le vamos a llamar exponencial. Otra cosa que quiero decir antes de comenzar con la resolución de la primera de las ecuaciones es que, por ejemplo, esta ecuación no requiere demasiados métodos, ¿sí?, para poder resolverse. Hay dos maneras de pensarla. Una es la ingeniosa, que es la que yo preferiría que uno piense, que es que, bueno, uno ya sabe que 5 al cuadrado es 25, así que obviamente acá la solución es x igual a 2. No hay que darle mucha vuelta a esta ecuación si uno ya sabe que si pone en lugar de la x, acá pone un 2, ¿sí? Ya queda que 5 al cuadrado es 25 y no hay que explicar demasiado, ¿sí?, para saber que esa ecuación, ¿sí?, tiene por solución a x igual a 2. La otra forma, ¿sí?, o la otra manera, digamos, de encarar esta ecuación exponencial es mediante un logaritmo. Nosotros ya sabemos, y si no lo saben pueden ver la lista de reproducción que habla de logaritmos, que un logaritmo se define a partir de este problema, a partir del problema de tratar de encontrar cuál es el exponente, ¿sí?, al que hay que elevar una base, en este caso 5, para que me dé 25. Esto se llama el logaritmo de base 5 de argumento 25, que no es más, obviamente, que el número 2, ¿sí? Así que, obviamente, esta sería otra manera, ¿sí?, de plantear una ecuación exponencial de manera genérica. A mí no me gusta hacer mucho esto de manera genérica, ¿sí?, porque me prefiero pensar cada una de las ecuaciones. Pero uno podría decir que si tiene que resolver esta ecuación con A y B, tienen que tener ciertas restricciones, ¿sí? Siempre vamos a tomar que A es un número positivo distinto de 1, siempre vamos a tomar que B también es un número positivo para que no haya problemas con las definiciones, ¿sí? Y entonces en este caso X se llama, se puede definir como el logaritmo de base A y argumento B, ¿está bien? Esto lo vamos a poder hacer siempre y cuando obviamente sea A mayor que 0 y distinto de 1, y B mayor que 0, ¿está bien? Esto es como para tener en cuenta a la hora de resolver una ecuación exponencial, digamos, sencillita. Bueno, ahora nos encontramos con este primer problema. Ahora sí vamos a ir al ejemplo de la ecuación exponencial que acabo de escribir acá.
en donde tenemos que 5 está elevado a la 2x menos 1 y del otro lado 5 está elevado a la x menos 3. Y acá tenemos una propiedad. Yo voy a ir anotando las propiedades que vamos a ir usando y estaría bueno también que ustedes las vayan registrando también, ¿sí? Que es la propiedad de biyectividad, ¿sí? La función exponencial así planteada es biyectiva. ¿Qué quiere decir esto de biyectividad o la propiedad de biyectividad? Es una propiedad también que se utiliza para resolver ecuaciones logarítmicas que también pueden ver la lista de reproducción correspondiente para enterarse de lo que estoy hablando. ¿Sí? Esta propiedad lo que me dice es que si yo tengo a elevado a la x igual a elevado a la y, entonces puedo concluir que x es igual que y. ¿Sí? ¿Esto qué querría decir? Yo tengo la misma base, ojo, tiene que ser la misma base, no pueden ser bases distintas, tiene que ser la misma base elevado a dos exponentes distintos, pero yo sé que el resultado de esta potencia es igual al resultado de esta potencia, entonces los exponentes terminan siendo iguales. Esta es la primera de las propiedades que vamos a utilizar y la vamos a utilizar para resolver esta ecuación exponencial, porque inmediatamente podríamos decir a partir de acá que por la propiedad de biyectividad, ¿sí? Lo voy a indicar así, deducimos que entonces 2x menos 1 tiene que ser igual a x menos 3, ¿sí? Y esto es una ecuación lineal común y corriente. ¿Cómo la resuelvo? Bueno, juntando las x de un lado y los números del otro, ¿sí? O sumando, en este caso uno podría decir, bueno, yo paso la x restando, o lo que es lo mismo, resto a ambos miembros x, ¿sí? De este lado me queda el menos 3, el 1 lo paso sumando, o sumo a ambos miembros el 1, como prefieran decirlo. A mí me parece que es más correcto decir sumo a ambos miembros el 1, pero bueno, es una cuestión más que nada que tiene que ver con procedimientos. 2x menos x, acuérdense que acá 2x menos x es como si hubiera 2x menos 1x, ¿no? Entonces uno dice, bueno, 2 menos 1 es 1x, por lo tanto 1x es menos 3 más 1, que es menos 2, es decir que x termina valiendo menos 2 en el primer ejemplo que tenemos acá. Bien, vamos a ver qué ocurre en un segundo ejemplo, lo voy a anotar por acá, en un segundo ejemplo, que es el siguiente. Vamos a suponer que tenemos que 5 está elevado a la 2x más 1 igual a 25 elevado a la 3x menos 2. Y acá tenemos una primera dificultad o una primera diferencia con respecto al primero de los ejercicios, ¿sí? Que es que no puedo aplicar la propiedad de biyectividad. ¿Por qué no? A ver, pensemos por qué no. La respuesta es que las bases no son iguales. Pero tenemos la gran ventaja, y además esto lo tenemos que entrenar justamente nosotros nuestro ojo para tratar de darnos cuenta de esto. Tenemos la gran ventaja de que 25 en realidad es una potencia de 5. Entonces si uno piensa acá, tiene presente que 25 en realidad es 5 al cuadrado, uno puede transformar esta ecuación en la siguiente. 5 a la 2x más 1, y en vez de poner 25, voy a poner 5 al cuadrado, porque 25 es lo mismo que 5 al cuadrado, ¿sí? Yo estoy cambiando 25 por 5 al cuadrado. Prestemos atención a esto. Estoy cambiando este 25 de acá por este 5 al cuadrado de acá. Y lo demás sigue todo igual, o sea que acá me va a quedar 3x menos 2. Así que esta es la primera de las cuestiones que tengo que tener en cuenta para resolver esta ecuación. Y ahora vamos a hacer la aplicación de otra propiedad que seguramente conocen, pero si no la recuerdo acá, que es que cuando yo tengo una potencia de otra potencia, o sea, yo tengo a elevado a la x y después elevado a la y, esto se puede hacer haciendo a elevado a la x por y, es decir, se multiplican los exponentes. Esto es una propiedad que no es nueva, sino que es una propiedad de potencia. Esto es una propiedad de potencia, ¿está bien? La vamos a utilizar, ¿sí? La recuerdo acá, ¿sí? Pero la vamos a utilizar para que esta ecuación me quede de la siguiente manera. Entonces, 5 elevado a la 2x más 1 va a ser igual a 5 elevado a la 2 por 3x menos 2, ¿sí?
ya que acá la x vendría a ser el 2 y el 3x menos 2 vendría a ser la y. O sea que, dicho en palabras, sería que 5 elevado al cuadrado elevado a la 3x menos 2 no es más que 5 elevado a la 2 por 3x menos 2. Y ahora sí, logré tener las mismas bases. 5 y 5 son las mismas bases. Entonces, por biyectividad, ahora puedo transformar esta ecuación, que era exponencial, la puedo transformar en una ecuación lineal. Entonces, por biyectividad, me va a quedar esto. 2x más 1 es igual a 2 por 3x menos 2. Y ahora procedo a resolver. En este caso, voy a resolver haciendo la propiedad distributiva. 2 por 3x son 6x. 2 por 2 es 4. ¿Sí? Voy a seguir por acá al costado. ¿Sí? Acá tendría que juntar las x, entonces este 6x lo voy a pasar restando, o lo que es lo mismo, voy a restar a ambos miembros el 6x, con el cual acá va a quedar 0, y acá me va a quedar el menos 4, y el 1 que está sumando lo voy a pasar restando. ¿Sí? Voy a obtener entonces menos 5, todo lo que sigue acá es un procedimiento algebraico conocido, digamos, ¿no? No hay ninguna dificultad en esto, y 2x menos 6x que es menos 4x. Finalmente el menos 4 que está multiplicando, ojo acá, está multiplicando, no está restando, ¿sí? Pasa dividiendo, o lo que es lo mismo, divido por menos 4 a ambos miembros, y entonces obtengo que x es menos 5 dividido menos 4, que escrito en fracción no es más que 5 cuartos. Muy bien. Bueno, a ver, de esta manera entonces hemos encontrado, o hemos mencionado los dos primeros ejemplos. En el primero de ellos, ¿sí? Hago notar la propiedad de biyectividad, recordando algunas cuestiones con ecuaciones logarítmicas, qué es una ecuación exponencial, recordando que la ecuación exponencial tiene que tener la x en el numerador, ¿sí? Y en el segundo de los casos, viendo que podría pasar que tenga bases distintas, pero que una de ellas sea potencia de la otra. Entonces, de repente uno puede transformar la ecuación de esta manera y obtener, ¿sí?, una ecuación en donde las bases van a ser iguales y volver a aplicar la misma propiedad que se había aplicado en el caso 1. Muy bien. Bueno, por ahora vamos a dejar acá. En los próximos ejemplos, en la próxima parte, vamos a mirar algunos ejemplos más, ¿sí?, con mayor dificultad.